Bienvenidos al canal con este hermoso problema. Dice así: una partícula de masa m1 igual m ubicada sobre una mesa horizontal que se encuentra a una altura L sin rozamiento, o sea aquí no hay rozamiento, está atada a otra partícula de masa m2, también de valor m, mediante una soga inextensible de longitud L también, que pasa por un orificio en el centro de la mesa. Supongamos que habrá que suponer que aquí no hay pérdidas tampoco en el orificio este, ¿verdad? Dice: la partícula que cuelga está a su vez atada a un resorte de constante elástica K y longitud natural L sub 0, con su otro extremo fijo en el suelo, como muestra la figura. Inicialmente el sistema está en reposo y en un dado instante se le imprime una velocidad v sub 0 a la partícula m1, de modo que v sub 0 forma un ángulo beta con la soga. Es decir, que no es el típico problemita de la partícula girando con movimiento circular uniforme, la que aparece siempre por ahí, sino que esta velocidad no tiene por qué formar un ángulo de 90 grados inicialmente con el vector, con el radio, sino que formará un ángulo beta, como vamos a ver ahora en los dibujitos, etc. Entonces, bueno, nos dan datos: m, l, k, l sub 0, que es la longitud del resorte natural, la velocidad que se le imprime, v sub 0, que obviamente está en el plano de la mesa, la velocidad, el ángulo beta, que no aparece dibujado, pero es el ángulo entre r y la velocidad, después lo vamos a hacer, y por supuesto la aceleración gravitatoria, ¿no? Entonces dice: escriba los vínculos del problema y las ecuaciones de Newton. Luego muestre que cuando todo el sistema se encuentra en reposo, la distancia de la partícula m1 al orificio de la mesa es r sub 0 igual a L sub 0, que es la longitud natural del resorte, menos este cociente, mg, que es el peso de la masa, dividido la constante elástica del resorte. Bueno, esto vamos a hacer primero una demostración un poco intuitiva y después sí vamos a plantear las ecuaciones de Newton. Así que los invito a ver este problema, que es más que interesante. Para hacer esta demostración vamos a hacer estos dibujos. El dibujo 1, donde hemos colocado la esferita, a este radio le llamamos R, a esta distancia S. La esferita está colocada encima del resorte, pero este mantiene su longitud natural L sub 0. Y esta distancia es L. Bien, entonces, digamos que estamos sosteniendo la esferita y suavemente la soltamos y la esferita comprime el resorte y ahora tenemos aquí una situación de equilibrio. La distancia S ha cambiado y se ha transformado en S'. La distancia R ha disminuido y se ha transformado en R sub 0. Y esta distancia que se ha comprimido el resorte, que se ha deformado el resorte, le vamos a llamar simplemente delta L, que es la variación de longitud que ha experimentado ese resorte. De esta figura nosotros podemos sacar que L, esta distancia es S más la longitud natural del resorte, y lo hemos escrito aquí. Por otro lado, como se nos dice que la distancia o sea que la cuerda mide L, tenemos que S más R es igual a L. Ahora vamos a la figura 2. Tenemos que S' es S más delta L. Claro, esta distancia, ¿qué es? Es esta distancia S, que es esta que está aquí, vamos a marcarla, esta distancia S más delta L. ¿Vale? Y la escribimos aquí. Y luego sabemos que S' más R0 tiene que ser la longitud de la cuerda, porque es lo que nos dice la letra. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Aquí tenemos que S más delta L, que es S', ¿no?, más R sub 0, tiene que ser igual a ¿qué? A L. Bien, pero S, si lo despejamos de aquí, es L menos L sub 0. S es L menos L sub 0.
más delta L más R0 igual a L. Bueno, tenemos L a ambos miembros de la igualdad, transponemos uno de ellos y esto nos queda igualado a 0. Y luego podemos despejar R sub 0, que nos quedará L0, que lo transponemos positivo, y delta L, que lo transponemos al segundo miembro negativo. Vamos a analizar la situación de equilibrio, que es la que plantea la letra. ¿Qué fuerzas tenemos? Tenemos el peso, o fuerza de atracción gravitatoria, y tenemos también la fuerza elástica hecha por el resorte. Vamos a llamarle fuerza elástica. Tensión de la cuerda. ¿La cuerda está tensa? No, la cuerda no está tensa. La cuerda no está tensa. ¿Por qué la cuerda no está tensa? La cuerda no está tensa porque en el problema me están planteando que hay una situación de reposo de ambas masas. No olvidemos que esta masa está sobre una mesa y no hay rozamiento. Entonces la fuerza que actúa sobre esa masita que está en la mesa será el peso. Bueno, lo voy a dibujar más chico porque el dibujo no me da aquí, aunque las masas son iguales. Solamente les quiero mostrar esto, ¿vale? Tendríamos el peso y la normal, ¿vale? El peso de la masa 1 y la normal 1, ¿vale? Entonces, está en reposo y no hay rozamiento. La sumatoria de las fuerzas tiene que ser 0. Efectivamente, la sumatoria de fuerzas en la dirección vertical, que es el peso más la normal, me va a dar 0. Por lo tanto, horizontalmente, si también tengo el reposo, no tengo que tener ninguna fuerza neta. Por lo tanto, no hay tensión de la cuerda en este punto. No hay tensión de la cuerda sobre esta masa M1 y tampoco habrá tensión de la cuerda sobre esta masa M2. Entonces, en esta situación de equilibrio, lo que tenemos es que la suma de estas dos fuerzas tendrá que ser 0 y por lo tanto deducimos que el módulo de la fuerza elástica es igual al módulo de la fuerza peso 2. Por lo cual podremos escribir que el peso dado por M por G, el módulo estamos hablando, va a ser igual al módulo de la fuerza elástica, que será K por delta L. ¿Vale? Podemos escribirlo así, o si no, podemos escribir la notación del vago, que es esta: M por módulo de G es igual a K por el módulo de delta L. Vale, entonces despejamos delta L y nos queda mg sobre K. Y luego sustituimos en esa expresión que tenemos ahí y finalmente nos queda que R0 es igual a L0 menos mg sobre K. Y estamos haciendo la demostración que nos piden ahí. Vale, pero ahora tenemos que... esto lo hemos logrado a través de los vínculos, pero tenemos que plantear nuevos vínculos y las ecuaciones de Newton para poder proseguir adelante. Tenemos la mesa vista un poco en perspectiva, la masa M1, hemos dibujado la velocidad, nos hemos tomado nuestros ejes cartesianos, X e Y en el plano de la mesa, son perpendiculares, X e Y obviamente, Z es perpendicular a la mesa, y luego aquí hemos hecho un dibujo visto desde arriba porque nos conviene estudiar el movimiento de M1 en coordenadas polares. Por eso he puesto aquí los vectores unitarios U de R, que es el vector unitario en la dirección del radio, y U de θ, que es el vector perpendicular al radio, que identificamos, siempre le llamamos U de θ. Sabemos que el θ sub 0 vale beta, ¿no? Que es la condición de la letra. Entonces ahora vamos a ver lo siguiente. Vamos a representar las fuerzas que actúan sobre las esferitas, ¿no? Si le comunicamos una velocidad, esta esferita, vista aquí, tendrá dos componentes esta velocidad. Una componente radial y una componente perpendicular al radio. Entonces sabemos que habrá una fuerza centrípeta que apunta hacia el centro de giro. Y es vamos a llamarle la tensión porque
es la que hay. La tensión. Vale, bien, ahí la tenemos. Esa tensión también la vamos a tener aquí debajo. Por lo cual, la fuerza elástica ahora va a ser un poco más pequeña, la que habíamos dibujado. El resorte estaba muy comprimido, ahora va a estar menos comprimido. Vale, y dibujamos la fuerza peso hacia abajo. Vamos a nombrar esas fuerzas. Aquí lo tenemos. Tensión, tensión, fuerza elástica y el peso que directamente ya le llamo M por G. Obviamente que G es un vectorcito. Vamos a poner ahí arriba el vectorcito. Vale. Para la masita M1, la fuerza neta es la tensión. Entonces podremos escribir que la tensión será igual al producto de la masa M1, que es M, por la aceleración, y la aceleración en coordenadas polares es lo que tenemos ahí arriba. Bien, ahora vamos a este cuerpo. Para este cuerpo, lo que vamos a escribir es lo siguiente. Si esto estaba en reposo y le hemos comunicado una velocidad a la masita esta componente radial hará que el radio aumente. Si el radio aumenta, entonces quiere decir que la masa M2 sube. Entonces podremos escribir que la sumatoria de fuerzas, en definitiva, me quedaría T más la fuerza elástica más la fuerza peso, eso es igual a la masa por la aceleración para esa esferita. Y utilizando el versor K, que es el que corresponde al eje Z, esto nos quedará, eligiendo zetas positivas hacia arriba, nos quedará T en K más K por la deformación del resorte, delta L, también en K, y el peso apunta hacia abajo, menos mg por K. Todo eso será igual a la masa, por la aceleración, que apuntará hacia arriba en más K, y por lo tanto la puedo escribir como Z, dos puntos, en K. Bien, de ahí, ¿qué es lo que vamos a sacar? De ahí entonces nosotros vamos a sacar que T más K por delta L menos M por G es igual a M por Z, dos puntos. Ahora, veamos lo siguiente. El largo de la cuerda L, el largo de la cuerda L sería Z, pero claro, Z es negativa, ¿no? Sería menos Z más R. Entonces vamos a escribirlo. El largo de la cuerda sería R menos Z. Recordando que el Z, a ser negativo, menos por menos más, esto me queda la suma, ¿no? La suma de R más lo que valga Z me da el largo de la cuerda. Por lo tanto, nosotros podemos hacer lo siguiente. Si derivamos respecto al tiempo esta igualdad, la longitud de la cuerda es constante. Su derivada temporal nos da 0. La derivada de R con respecto al tiempo nos da la velocidad R punto, que sería la velocidad. Cuidado, la variación de la velocidad, la velocidad en la dirección de R, en la dirección, sería esta componente en la dirección de R, menos Z punto, que es la velocidad de la masita esta. Y por lo tanto de aquí nosotros vamos a poder concluir entonces que R punto es igual a Z punto, por lo tanto R2 punto es igual a Z2 punto. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, vamos a ver, la cuerda es inextensible. La velocidad en la dirección de R tiene que, para la masa M1, tiene que ser igual a la velocidad en la dirección de Z de la masa M2. Porque, por lo que repito, están unidas por una cuerda inextensible. Y luego la aceleración que experimenta la masa, esta masa en la dirección radial, tiene que coincidir con la aceleración a lo largo de la dirección del eje Z de la masa 2. Bueno, y después también otra
Otra conclusión es que los diferenciales, diferencial R es igual a diferencial de Z. A ver, ¿cómo podemos ver esto? A ver, el diferencial, una pequeña variación del vector R, una pequeña variación, por ejemplo, un pequeño aumento, implicará una pequeña variación de Z también. Bien, entonces, estas relaciones son muy importantes. ¿Qué vamos a hacer ahora? Pues ahora lo que podemos hacer es despejar, por ejemplo, la tensión desde aquí, despejarla y sustituirla aquí, a ver qué es lo que nos queda. O también podemos hacer otra cosa. Como ya tenemos la tensión aquí, despejada, la metemos aquí, a ver qué chorizo nos queda aquí. Nos queda esta linda expresión. Vamos a ver, la condición de la letra decía que había que calcular el radio, que le llamábamos R sub 0, cuando el sistema se encontraba en reposo, ¿verdad? Y nosotros eso ya lo hicimos a través de los vínculos. Pero esta relación es muy importante verificarla. Entonces, fijemos una cosa, si partimos del reposo total, no hay ninguna velocidad aquí. No hay velocidad, todo esto está en reposo. Entonces vamos a ver, la R no va, o sea, no hay aceleración en la dirección de R porque hay reposo. Este término vale 0. Tita punto es la velocidad angular. Si hay reposo no hay velocidad angular. O sea, estos dos términos se hacen 0. Esto se me va. ¿Qué pasa en esta dirección perpendicular al ángulo? R punto es la velocidad con la cual varía el radio y tita punto es la velocidad angular. No hay ninguna de las dos cosas. Este término se hace 0. Aquí hay R, pero la aceleración angular es 0 porque hay reposo. Esto desaparece. O sea que todo esto se me hace 0. Y aquí Z, dos puntos, que es la aceleración de esta masa, vale 0 porque está en reposo. Entonces, ¿qué nos quedaría? Algo interesante, que K por delta L menos M por G es igual a 0. Y entonces de aquí sacamos que K por delta L es igual a M por G, que fue la expresión que nosotros utilizamos antes para hacer esta demostración, porque de aquí despejamos delta L que nos quedó mg sobre K. Bien, sigamos. Para el sistema formado por las dos partículas, mencione, justificando su respuesta, qué cantidades se conservan y luego encuentre y grafique el potencial efectivo y analice qué tipos de movimiento pueden existir. Bueno, las magnitudes típicas de conservación que tenemos que analizar aquí son el momentum, también llamado momento lineal o también llamado cantidad de movimiento P, que lo definimos como el producto de la masa por la velocidad. También otra magnitud que tenemos que evaluar es el momento angular o momento cinético L, que lo definimos como el producto vectorial del vector posición respecto a un punto cualquiera por el momento lineal. Y el otro gran aspecto de la conservación que siempre tenemos que estudiar es la energía mecánica. La energía mecánica sabemos que es la suma de todas las energías que posea el sistema. Energía potencial elástica, energía potencial gravitatoria, energía cinética lineal, energía cinética de rotación. Entonces vamos a empezar primero por el momento lineal, a ver si este momento lineal se conserva en este sistema. Que el momento lineal P se conserve significa lo siguiente, que si nosotros tenemos un momento inicial del sistema, este tendrá que ser igual al momento final del sistema. Los momentos lineales de cada partícula de nuestro sistema pueden cambiar. De hecho, cambian. Pero lo que tenemos que ver es si la suma de esos momentos lineales antes y después del choque me da el mismo resultado. Eso significa que se conserve el momento lineal. Entonces, veamos lo siguiente. El momento del sistema, ya sea final o inicial,
será el momento 1 más el momento lineal de la partícula 2. Si nosotros derivamos respecto al tiempo ambos miembros de la igualdad, tendremos lo siguiente. Vamos a ver. Esto, la rapidez con la que cambia el momento lineal, equivale a la sumatoria de las fuerzas que actúan sobre el objeto 1. Asimismo, este segundo término es la sumatoria de fuerzas sobre el cuerpo 2. Y en definitiva, esto será igual a la sumatoria de las fuerzas sobre los objetos del sistema. Entonces, vamos a ver, sumatoria de fuerzas sobre la partícula 1. Ni la voy a dibujar, pero tenemos el peso, la normal, que están en equilibrio, es decir, su suma da 0. En este movimiento en el plano sin rozamiento, su suma da 0. Y ya dije que no hay rozamiento, entonces tenemos la tensión. Es decir, que existe una fuerza neta que para la masa 1 esa fuerza neta es la tensión. Y para la masa 2 habrá una fuerza neta. Ya vimos la sumatoria antes que nos conducía. Teníamos el peso, la fuerza elástica y la tensión. O sea que esta sumatoria de fuerzas va a ser distinta de 0. Va a ser distinta de 0. Por lo tanto, como la rapidez de cambio del momento lineal de P1 es distinto de 0, y esta suma también es distinta de 0, esto hace que, como los cambios son distintos de 0, los cambios individuales del momento lineal son distintos de 0, el cambio con respecto al tiempo del momento lineal del sistema será distinto de 0. Entonces, ¿qué significa? Que no se va a conservar. Si se conservara, el cambio, ¿cuánto nos tiene que dar? Nos tiene que dar 0. Entonces ya hemos encontrado una magnitud que en este caso particular no se va a conservar, que es el momento lineal. Vamos con el momento cinético. El momento cinético del sistema lo podemos escribir como R para la masa esta M1, R producto vectorial M por la velocidad. Y para la masa M2 voy a poner Z producto vectorial la masa por la velocidad en Z. Escribimos esto de nuevo. Nuestro R será un R según U de R en polares. Producto vectorial la masa por la velocidad la hemos puesto en polares. Por eso aquí aparece el U de R y el U de tita. Más, y ahora Z, como estamos tomando este origen, que creo que no lo dije, para evaluar el momento cinético, Z será un menos Z en K, producto vectorial M por la velocidad que estará en K. Ahora, sabemos que aquí nos quedará el producto vectorial de K por K, y eso nos dará igual a 0. O sea que este término será igual a 0. Y nos quedará que el momento cinético del sistema será este que tenemos aquí. Aplicamos la distributiva y nos queda R por R punto por M, y quedarán multiplicándose vectorialmente U de R por U de R, que otra vez esto nos dará 0. Y luego nos queda R. Aquí voy a quitar el vector, ahí, vale. R por M por R por tita nos queda M por R al cuadrado, por tita punto, y nos queda el producto vectorial de U de R por U de tita, que eso es K. Nos quedamos con este resultado y ahora vamos a aplicar la segunda ley de Newton para las rotaciones, que establece que la sumatoria de los momentos de las fuerzas respecto al origen O, en este caso, es igual a la rapidez de cambio del momento cinético del sistema con respecto al tiempo.
Entonces vamos a evaluar la sumatoria de los momentos. Por ejemplo, para esta masa, ya sabemos que la normal y el peso ejercerían momentos que tienen igual módulo y sentido contrario, es decir, que su suma da 0. Y luego nos quedaría el momento de la tensión, que será R, que lo escribo como R multiplicado por UdR, como hicimos antes, producto vectorial, la tensión que apunta en menos R, por eso pongo menos T por UdR. Vale, a eso tendría que sumarle los momentos generados por estas fuerzas respecto al punto O. Entonces ahí tendremos menos Z, que está en K, y esto tendría que hacerlo por la sumatoria de las fuerzas, pero estas sumatorias de fuerzas, con su signo más, con su signo menos, como corresponda, pero también estarán todas en K. Todas en K. Por lo tanto, de aquí me va a surgir producto vectorial UdR por UdR, que me da 0. Y aquí me va a surgir producto vectorial K, producto vectorial K, que también es 0. Es decir, que la sumatoria de los momentos es igual a 0. Por lo tanto, si la rapidez de cambio del momento cinético del sistema es igual a 0, quiere decir que el momento cinético del sistema es constante. Así que esto que hemos obtenido aquí arriba, esto es constante. Muy importante. Y ahora tendríamos que evaluar la energía. Aquí tenemos un estudio muy importante para hacer. El trabajo de las fuerzas no conservativas, ese trabajo es igual al cambio en la energía mecánica del sistema. Entonces, vamos a ver un poquito qué fuerzas actúan aquí. Peso, el peso es una fuerza conservativa. Aquí sobre M2, también la fuerza elástica es una fuerza conservativa. La normal, sí, pero la normal en todo momento es perpendicular al desplazamiento. Entonces, como forma 90 grados con el desplazamiento, la normal no realiza ningún trabajo. Toda fuerza que no tenga componente en el sentido, en la dirección del desplazamiento, esa fuerza no realizará trabajo. Entonces, lo que nos queda evaluar es el trabajo de las fuerzas tensión. Entonces, por ejemplo, si para la masa M1 nosotros quisiéramos evaluar el trabajo de la tensión, tendríamos que poner T por diferencial R por coseno del ángulo que forman esos vectores, ¿verdad? Vale. Entonces, por ejemplo, yo qué sé, en una trayectoria, si voy de un punto cualquiera, un punto A, por ejemplo, a un punto B, cualquiera. Ahora, ¿qué pasa? Supongamos que la esfera se está moviendo en dirección de R hacia afuera, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? El diferencial R tiene el mismo sentido que R, obviamente, ¿no? Hacia afuera. Pero la tensión es hacia el origen O. Por lo tanto, el ángulo es un ángulo de 180 grados. Coseno de 180 grados, esto sería menos 1. Y ahora, si queremos evaluar el trabajo, pero para la masa 2 el trabajo de la tensión, también para un desplazamiento AB, pero sería un desplazamiento de un punto A un punto B, pero que en definitiva el diferencial de R que vamos a experimentar aquí, el diferencial de Z que experimentamos aquí, es igual que el diferencial de R que experimentamos aquí. Lo que pasa es que la tensión apunta hacia las Z positivas y el diferencial de R, ese desplazamiento que vamos a tener, también es hacia las Z positivas. Entonces me quedaría módulo de T por módulo de diferencial de Z, que es lo mismo que diferencial de R, por coseno de 0 grado, que es 1. Entonces, cuando sumemos estas dos cantidades, su suma me va a dar 0. Por lo tanto, las tensiones no son conservativas, no lo son. Sí, pero la suma de sus trabajos me da 0. Y a mí lo que me importa es que el trabajo total hecho por las fuerzas conservativas sea 0 o no sea 0. Como en este caso es 0, entonces el cambio de energía mecánica es 0, lo que significa que la energía mecánica se conserva, o sea que al igual que el momento cinético del sistema, la energía mecánica del sistema permanece constante. La energía mecánica de cada partícula puede cambiar, sí, fenómeno,
pero la suma de esas energías, que es la del sistema, permanecerá constante. Vamos a hacer las consideraciones ahora para el cálculo de la energía mecánica, pero especialmente vamos a ver un poquito qué pasa con la energía elástica. Aquí tenemos una condición en la cual el resorte está con su longitud natural, L0, tenemos las dos esferitas unidas por la cuerda inextensible. Cuando le comunicamos una V sub 0 a esta masa, tendrá dos componentes, una velocidad radial, R punto, y otra velocidad perpendicular al radio, que es omega por R, es decir, tita punto por R. Y como R ha aumentado, el resorte se ha estirado una cierta distancia delta z, es la deformación del resorte. Entonces, fijémonos en lo siguiente, que el valor absoluto de esta distancia z, que en realidad es negativa, pero z más delta z más L sub 0 es igual a L. Eso por un lado. Y por otro lado, z en valor absoluto más R es igual a L, es lo que he escrito ahí arriba. Entonces, vamos a poner esas relaciones de vínculo. Vamos a ponerlo aquí, z más delta z más L sub 0, esto es igual a L, y por otro lado teníamos que z más R, eso es igual a L. Por lo tanto, podemos sustituir L por esta expresión y nos quedará z más delta z más L sub 0 es igual a z más R. Z está a ambos lados del signo de igual, lo podemos simplificar y podemos despejar desde aquí delta z, que es la deformación del resorte, que lo escribiremos como R menos L sub 0. Por lo tanto, si quiero escribir la energía potencial elástica, será 1/2 de K por R menos L sub 0, que es la deformación, al cuadrado. Y ahí tenemos nosotros la energía potencial elástica. Así que ahora podemos escribir la energía mecánica. Energía mecánica. Esta componente de la velocidad me da una energía cinética traslacional, que la podemos escribir como m por r punto al cuadrado sobre 2. Pero esta masa también tiene esa misma energía, porque como la cuerda es inextensible, esta velocidad r punto es la misma que va a tener esta masa, solo que sería z punto, pero como son iguales, lo puedo escribir así. Por otro lado, esta componente va a generar una energía cinética de rotación, que sabemos que es omega al cuadrado por el momento de inercia de la masa respecto a este punto, y el momento de inercia de una partícula es la masa por el radio al cuadrado, todo eso dividido entre 2. Por otro lado, tenemos la energía potencial elástica, almacenada en el resorte. Y por otro lado tenemos la energía potencial gravitatoria, que es negativa, porque z es negativa y está medida desde este nivel de referencia, ¿no? Entonces, yo en lugar de escribir más mg por z considerando z negativo, le pongo valor absoluto a z, que me parece más cómodo, y le pongo un signo de menos aquí a la energía potencial gravitatoria. Y luego voy a tener en cuenta lo siguiente respecto a z, que z la puedo expresar como L menos R, y eso es lo que voy a hacer. Voy a borrar aquí, voy a poner que z es L menos R. Muy bien, y ahora vamos a trabajar un poquito con este término que está aquí. El momento cinético nos quedó expresado de esta forma, tita punto por el momento de inercia mr cuadrado, ¿sí? Omega por r, omega por el momento de inercia, ¿no? Por lo tanto, podemos despejar tita punto dividiendo el módulo del momento cinético entre m por r al cuadrado. Esto sería tita punto. Aquí tenemos tita punto pero al cuadrado. Por lo tanto, vamos a hacerlo.
tita punto al cuadrado, esto será igual a el módulo del momento cinético al cuadrado sobre m cuadrado por r a la cuarta. Y por lo tanto, cuando hagamos la sustitución, nos quedará si hacemos la sustitución tita punto cuadrado, nos queda l cuadrado sobre m cuadrado r a la cuarta, y aquí tenemos un mr cuadrado y tenemos el 2. Simplificamos m con el cuadrado y simplificamos este r cuadrado con el r a la cuarta y nos queda un r cuadrado. Así que en definitiva, este término lo puedo sustituir por esta expresión. Observemos la expresión que tenemos aquí, esta suma de términos. Esto es una energía, esto también, estamos hablando de que estos dos términos constituyen energía cinética, y luego estos términos también son energía. Esta es la energía potencial gravitatoria, esta es la energía potencial elástica, y aquí nos aparece este término como si fuera algo así parecido a una energía potencial que depende de R. Bien, a todo esto que aparece aquí, a esto es que se le llama el potencial efectivo. Yo lo voy a escribir así con una sola F, potencial efectivo. A grosso modo, esta es la representación del potencial efectivo en función de R. Vamos a ver un poco. La energía potencial gravitatoria, cuando R vale 0, es menos mg por L, ¿verdad? Es este punto. Luego, cuando R vale L, la energía se me hace 0. Tengo este punto. Me da esta recta. Ahora bien, veamos lo siguiente. La energía potencial elástica es esta curva verde que tenemos aquí. Si R vale 0, nos queda acá por L0 cuadrado sobre 2. Quiere decir que el resorte está totalmente comprimido abajo. Es una situación que se podría dar o no, no sabemos bien eso. Pero bueno. Y luego, este término que está aquí, fíjense una cosa, cuando R tiende a 0, esto tiende, o sea, cuando R tiende a 0, tiende a más infinito. Y cuando R tiende a infinito, todo esto tiende a 0. O sea que esta curva se acerca asintóticamente a R, hacia el infinito, y hacia 0 se acerca asintóticamente también al eje del... Se me va al infinito, perdón. Bien, esta suma está hecha así nomás, ¿no? Más o menos. Entonces, ¿qué pasa? Si quisiéramos graficar la energía potencial, la energía mecánica, o sea, la energía total, vamos a hacerla ahí en color negro, no sabemos más o menos por dónde irá, pero, por ejemplo, vamos a hacer una cosa así, porque no hemos hecho, aquí no podemos hacer cálculo, no tenemos valores, no tenemos nada. Pero sí hay algo importante a destacar, y es que hay dos puntos, ¿verdad?, que determinan dos valores de R, muy importante. Vamos a hacer una proyección para abajo, tenemos un R1 y por aquí tenemos un R2. Fijémonos lo siguiente, que para R1 y R2 la energía mecánica del sistema solamente es solamente es el potencial efectivo, o sea que no hay energía cinética. Seguramente este punto es el que habíamos calculado, el valor de R que habíamos calculado al principio para el reposo absoluto. Y luego también tenemos este otro punto muy llamativo aquí. Esto nos hace pensar que además del movimiento circular que va a tener esta masa que no será un movimiento circular uniforme, salvo determinada circunstancia, pero además de ese movimiento y el movimiento de esta masa rectilíneo, además habrá un movimiento oscilatorio entre esos dos valores de R. Pero no pensemos que esto va a ser un movimiento oscilatorio armónico. No tiene por qué, será una cierta oscilación que habrá ahí entre estos dos valores de R. En la pregunta C dice, encuentre la velocidad de la partícula m1 para que la misma describa una órbita circular de radio 2 r0.
Entonces, si esta partícula está girando, no habrá una componente radial de la velocidad, por lo cual no hay desplazamiento de esta partícula respecto a este punto. Es decir, lo que quiero decir es que R0, 2R0 no variará. Por lo tanto, esta partícula estará en reposo. La segunda ley de Newton para esta partícula me dará que la tensión es la fuerza centrípeta, o sea, masa por V0 cuadrado sobre 2R0. Y por otro lado, aquí la tensión se nos va a igualar acá por delta Z más mg, cosa que ya habíamos visto al principio. Analicemos un poquito los vínculos que hay. L, la longitud L, es esta distancia que es Z más la longitud del resorte más lo que pueda estar estirado del resorte, que es delta Z. Y por otro lado, Z más, o sea, Z sería todo esto, más la distancia 2R0 me da la longitud, porque las masas siempre, la longitud de la cuerda no cambia, es L. Por lo tanto, lo que podemos hacer ahora es decir que L, que es Z, estamos hablando del módulo siempre, más 2 por R0, ¿vale? Todo eso será igual a Z más L0 más delta Z. Y por lo tanto, simplificando, aquí nos quedaría que delta Z es 2R0 menos L sub 0. Y ahora, entonces, me va a quedar que la tensión es igual a K por 2 por R0 menos L sub 0 más M por G. Voy a sustituir la tensión aquí para luego despejar la velocidad. Y nos queda esta expresión. De aquí tenemos que despejar la velocidad. Despejando la velocidad nos quedaría esta expresión. Y ahora vamos a hacer la parte D. Parte D y final del problema. Considerando las condiciones iniciales mencionadas en el enunciado, encuentre los vectores de velocidad para ambas partículas en el instante en que M2 se encuentra a una distancia L sub 0 del suelo. Vamos a recordar un poco que inicialmente se le daba a la esfera, desde la posición de equilibrio, una velocidad V0, formando un ángulo beta, y entonces ahí vamos a tener esta componente, que es V0 coseno beta según UDR, porque la expresábamos la velocidad en coordenadas polares, y esta componente es V0 seno de beta multiplicado por el versor U de tita. Recordando que la condición de equilibrio justamente se daba cuando R0 es igual a L0 menos mg sobre K. Y esta es la situación vista desde de perfil del costado. Esta es la mesa, este R0 es este R0, esta es la longitud natural del muelle y cuando esto descansa en equilibrio sobre el resorte, esta distancia será Z, que la necesitamos para la energía potencia gravitatoria, y esta distancia que hay aquí será L0 menos lo que se ha comprimido el resorte, que le llamamos delta Z. Bien, entonces tenemos lo siguiente, Z más R0, o sea, Z más R0, eso es igual a L. Por lo tanto, Z es igual a L menos R0, pero como R0 vale esto, me queda menos L0 más mg sobre K. Y recordando también que delta Z para nosotros va a ser mg sobre K. La situación que tenemos después es que esta esfera, la pelotita esa puntual se encuentra sobre el resorte y este está con su longitud natural L sub 0. Y aquí tendremos un cierto R para que eso ocurra. Z será L menos L sub 0. Y por otro lado sabemos que Z más R es la longitud de la cuerda L. Por lo tanto, si despejamos R, nos queda L menos Z, que vale L menos L sub 0. Por lo tanto, se nos va de aquí L y nos queda que nuestro R va a ser igual a L sub 0. ¿Cómo vamos a empezar? Bueno, podemos empezar aplicando la conservación del momento cinético.
Y podemos poner que el momento cinético inicial del sistema, L sub 0S, va a ser igual al momento, un momento angular o un momento cinético final del sistema. En ambos casos, el momento cinético ya sabemos que va a corresponder a la masita M1. Entonces vamos a escribir el momento inicial del sistema. El momento cinético inicial del sistema igual al momento cinético final. El momento cinético inicial del sistema es el omega, la velocidad angular, ¿no?, de la esferita, multiplicada por el momento de inercia. Pero la velocidad angular la podemos expresar como la velocidad tangencial, que es V0 seno de beta, dividido el radio R sub 0, multiplicado por el momento de inercia de la partícula, que será m por R sub 0. Simplificamos el cuadrado con R sub 0 y nos queda V0 seno de beta, por lo que vale R sub 0, o sea que es L0 menos mg sobre k. Y ahora pasaremos a escribir el momentum cinético final del sistema. El momento final del sistema será omega, que es v de tita, que es esta velocidad, le he llamado v de tita, sobre el radio, por el momento de inercia, que es masa por r cuadrado. Simplificamos como antes y nos queda v de tita multiplicada por m y por r, que aquí lo demostramos que es L sub 0. Por lo tanto, ahora igualando, llegamos a una relación que nos va a permitir calcular por lo menos esta componente de la velocidad cuando el resorte está con su longitud natural L0. Había omitido escribir la masa, ahora ya la he puesto. Cuando igualemos y despejemos, la masa de todas formas se va a simplificar. Y entonces al despejar v de tita nos queda v0 seno de beta por L0 menos mg sobre k, y transponemos L0 dividiendo y ya tenemos esta componente de la velocidad. Para encontrar la otra componente vamos a aplicar la conservación de la energía. Energía mecánica inicial es la energía de traslación de esta esfera más la de esta en t igual 0, por eso puse por 2, y es la masa por la velocidad según la dirección de r, que es v0 coseno beta, o sea, la velocidad al cuadrado sobre 2, ¿no? Esta es la energía cinética de ambas masas inicial. Luego tenemos energía cinética de rotación. Omega, un medio de omega por el momento de inercia, que es esto. Omega es la velocidad tangencial esta sobre r, ¿no? Entonces me va a quedar, como esto tiene que estar al cuadrado, v0 cuadrado por seno cuadrado de beta sobre r0 al cuadrado. Luego, energía potencial elástica, k sobre 2 por delta z al cuadrado, que es m cuadrado g cuadrado sobre k al cuadrado. Y la energía potencial gravitatoria es negativa, m por g por z, que la tenemos aquí. Bien, entonces vamos a ver qué es lo que podemos simplificar. Aquí se nos va r0 cuadrado con r0 cuadrado. Por aquí se nos va esta k con el cuadrado de esa otra k. Energía mecánica final es 2 veces la masa por la velocidad según la dirección de r al cuadrado sobre 2, porque afecta a las dos masas, más la energía cinética de rotación será el v de tita al cuadrado sobre el radio al cuadrado, que es el radio es L0, como hemos demostrado aquí, L0 cuadrado, y todo dividido 2, que no tenemos que olvidarnos de este 2, menos la energía gravitatoria, que es m por g por z, donde z es L menos L sub 0. Entonces, aquí también podemos simplificar los dos, podemos simplificar L0 cuadrado, y ahora lo único que tenemos que hacer es igualar esta expresión con esta. Y la única incógnita que tenemos, ya que hemos hallado la velocidad v de tita, es la velocidad v de r, que será común a ambas esferas.
Partimos de la energía mecánica inicial y de la final y hacemos la igualación. Entonces, simplificamos todo lo que se pueda. Aquí, bueno, en este caso simplificamos las masas porque aparecen todos los términos. Aquí se nos va el cuadrado de la masa. Y luego lo único que tenemos que hacer es despejar la componente radial de la velocidad de m1, que será la velocidad que tendrá m2, mediante la raíz cuadrada, recordando que v de θ la averiguamos, pero que aquí la tenemos que poner al cuadrado. Bien, entonces verifiquen un poco que todo esto esté bien porque ya estoy cansado. Pido disculpas si puede haber algún error. Imagínense que este problema es súper extenso y estoy haciendo vídeos continuamente, además de trabajando en otras cosas, evidentemente. Y bueno, puede haber algún error y por eso pido disculpas. Bueno, y también, por favor, si les gusta el vídeo, un like es bastante estimulante y me ayuda a proseguir. Y por otro lado, les recuerdo como siempre, suscribirse. Con eso ustedes me ayudan, es una actitud altruista, a que me ayudan a que el canal crezca y pueda llegar a más compañeros que necesitan de estos conocimientos. Muchísimas gracias.